Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual venimos ante ti, Señor, despojados, Señor. Queremos despojarnos, Señor, de nosotros mismos, ir a tu palabra, Señor, y que podamos encontrar la salvación, podamos encontrar la gracia que nos lleve al conocimiento, que nos lleve, Señor, a estar creciendo en gracia, que nos lleve, Señor, a poder sacar de este mensaje, Padre, algo que nos ayude en nuestro caminar y en nuestra santificación, la cual tú ya has preparado de antemano. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, tan preciosa tu palabra. Señor, aviva nuestros corazones, aviva, Señor, avívanos. Te rogamos, Padre, te lo pedimos y pedimos tu asistencia una vez más en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, hasta el 14. Vamos a leer para situarlo en el contexto y una segunda parte de lo que venimos hablando desde el domingo pasado. El sufrimiento del cristiano, una oportunidad de gozo. Y esta es la segunda parte. Cómo el cristiano puede y debe gozarse en medio de las pruebas y las dificultades. Dice ahí 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, lo voy a leer en la versión de las Américas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Y esto es un poco para refrescar el versículo, los versículos que estamos viendo en esta serie de Primera de Pedro. Pero quiero ir al Salmo, comenzar este mensaje con una parte del Salmo 44, ya que Salmo 44, 22, Salmo capítulo 44, versículo 22. Quiero comenzar con este Salmo porque creo que va a tener una fuerza en la conclusión final. Va a tener una fuerza en la conclusión final si el Señor les permite atesorar este texto en sus mentes. Dice Salmo 44, versículo 22. Hoy hicimos a la mañana el devocional con este salmo en mi casa. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. En el mensaje anterior pudimos ver, hermanos, cómo Dios nos habla y Dios hoy nos habla con toda su fuerza a través de la palabra del Señor. Él nos sigue hablando. Y también estuvimos viendo cómo el Señor trata y nos habla acerca del sufrimiento cristiano. Y recuerdan que estuvimos viendo un poco cómo el avance del Evangelio comienza a gestarse en medio del sufrimiento, siempre, en todas las épocas. En medio de persecución hay un avance del Evangelio. Y hoy es lo que pasa. Hoy estamos orando por el avivamiento y sucede que en otros lugares del mundo hay una persecución cruenta de los cristianos por no solamente por ser un seguidor de Cristo, sino porque no tienen nada que ver con este mundo. No tienen nada que ver con este mundo, como veíamos el domingo pasado. Y hay un avance del Evangelio. Y oramos que haya un avance aún mayor del Evangelio. Y nosotros vimos también que un poquito en el mensaje anterior, cómo el mundo de hoy, la sociedad, nos quiere enseñar a que todo gira alrededor del hombre, nosotros, de la comodidad, de pasar una mejor vida ahora, de poder estar viviendo una vida fácil. Y esto también nos ha llevado a vivir un cristianismo fácil. Querer buscar atajos para vivir la vida cristiana. Querer buscar un cristianismo de comodidad,
inclusive en la misma predicación y a veces en la misma escatología se ha acomodado el Evangelio para decirnos: no te preocupes, vos no vas a sufrir la persecución, Cristo va a venir antes, te va a sacar para que vos puedas vivir ahora tranquilo, sin ninguna amenaza. Y vemos que el avance del Evangelio y en la historia y aún los días de hoy estamos sufriendo persecución. Y aún nosotros tenemos que estar mirando estas cosas, porque si no nos va a llevar a estar armando una perspectiva diferente. Cuando está hablando de guerras y rumores de guerras, son cosas que eso va a pasar, pero todavía no es el fin. Algo se está anunciando, pero todavía no es el fin. Entonces tenemos que poner toda la atención en lo que dice la palabra de Dios y hacerlo con sabiduría. Y hacerlo con sabiduría. Y ver que nosotros nos iremos con el Señor. Un día nos vamos a ir con el Señor. El Señor va a buscarnos. Es algo precioso. Así que no tenemos que tener temor, no hay nada de qué tener temor, de no preocuparnos. Y este pensamiento es lo que la Biblia nos enseña, y además tener una actitud como esta, de querer buscar atajos y de decir: bueno, voy a pasar mi mejor vida ahora como cristiano, no es algo que la Biblia nos enseña, no es algo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña a gozarnos aún en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas. Y acá en el versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver que acá los cristianos estaban sufriendo, y aún la persecución todavía iba a ser un poco más cruenta, y como vimos en el mensaje anterior, Pedro los está poniendo en ese contexto para que ellos sepan y pongan su mirada en Cristo. Y es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Hay tres cosas que resaltan estos textos aquí. En primer lugar, las dificultades que iban a sobrevenir y las dificultades que van a sobrevenir también en nuestros días. En segundo lugar, los percances o las desgracias van a aparecer. Y en tercer lugar, la intolerancia contra los cristianos será cada vez mayor. Pedro se lo estaba diciendo, hoy nosotros también lo estamos viviendo. Esto es lo que hoy vivimos, y esto es lo que también hoy estamos sufriendo en América Latina. Estamos viviendo no una persecución en la cual nos maten, nos persigan y nos corten en pedazos en medio de un lugar público, sino que nosotros, este mismo sistema nos está persiguiendo y está atrayéndonos para que nosotros estemos dejando a Cristo, estemos negando a Cristo, lo estemos negando, para que nosotros seamos aceptados en una sociedad cada vez más corrupta. Por eso somos peregrinos en este mundo, somos peregrinos y extranjeros, como dice la palabra del Señor. Y una de las cosas es que la familia cada vez es más perseguida, aún en nuestro país. Ya sacando de todos los países que hay en América Latina, nos venimos a nuestro país y vemos que cada vez la familia es más perseguida y los valores cada vez se van deteriorando, son quitados. Nuestros hijos cada vez son más expuestos a un sistema perverso, demoníaco, y cuando nosotros creemos que nada sucederá, el sistema cada vez más se va cerrando, y cuando nosotros decimos que no pasa nada, ya ese mismo sistema ya va a haber acabado con nuestros hijos. El pensamiento lo cautivó y el pensamiento los va a llevar a alejarse, a negar y a blasfemar a Dios. Y esto es una persecución. Y esto también es una persecución, y tenemos que estar atentos a esto, tenemos que estar atentos, porque este sistema es lo que está haciendo. Y entonces nosotros también vemos que somos aislados de la sociedad, no tenemos nada que ver con la sociedad, porque nosotros, nuestros ojos se han abierto al Evangelio. Y ahora nosotros pensamos
en agradar a Cristo y no al mundo, entonces nos llaman radicales. Y no tiene nada que ver con el partido político, sino el pensamiento radical, que yo tengo que agradar a Dios. Que esto, como Pedro les decía, no se extrañen, porque para ellos les parece locura lo que ustedes están haciendo, porque ellos quieren agradar al mundo, pero ustedes quieren agradar a Cristo. Entonces queremos agradar, el mundo no quiere agradar a Dios, está en contra de Dios una y otra vez nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Somos aislados de la sociedad. Empezamos a ser aislados, dejados de lado, quitados. Y esto tiene que ver en parte con persecución también. No nos matan físicamente, pero psicológicamente nos quieren matar y nos quieren alejar y quieren que neguemos a Cristo. Y en muchos casos sucede. Hay cristianos que por querer por la sociedad, querer algún lugar, inclusive ha pasado, político, han negado a Cristo, han blasfemado a Dios. Y hermanos, es tan triste eso, tan triste, porque no hay nada tan glorioso como Cristo. No hay un reino tan precioso como el de Cristo. No tenemos nada que ver nosotros con este mundo. Lo que este mundo necesita saber, que está la palabra del Señor y que un día Dios va a juzgar a todo hombre en esta tierra por este libro, por la palabra del Señor. Y eso es lo que ellos tienen que saber. Y ellos es lo que tienen que saber. Pero ahí está la presión. Cuando queremos predicar en lugares que son públicos, somos echados. Y eso también es una parte de lo que es persecución. Y ahora estos hombres eran perseguidos y también eran empujados a que nieguen a Cristo, a que nieguen a Cristo. Y esto es lo que Pedro nos está hoy hablando. Ellos no eran solamente perseguidos porque decían creo en Dios, eran perseguidos por los cuales nosotros hoy somos perseguidos y aún más vamos a ser perseguidos. Nuestros hijos van a ser perseguidos por ser de mente cerrada y tonta, por poner a Dios en primer lugar y para ellos es un cuento, por decir Cristo es el Señor, por decir el hombre necesita mirar a Dios y el hombre sin Dios está perdido en este mundo corrupto, necesita la salvación, necesita un Salvador. Y van a decir, va, otra vez con esa pavada. Y ahí es donde tildan de mente cerrada y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar firme y tenemos que declarar, como decía el apóstol Pablo con toda su fuerza en Romanos capítulo 3 versículo 4, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no doblegaba su discurso, él no acomodaba su discurso, él decía sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y ahí está el fin de la cuestión. Por eso el mundo nos va a perseguir y nos va a aborrecer. Por tanto, hermanos, vamos a continuar viendo en esta tarde este gozo y deleite en el sufrimiento, siempre mirando a Cristo. Nunca quitemos la mirada de la cruz de Cristo, nunca quitemos la mirada de Cristo. Por lo tanto, tenemos que mirarlo a Él. Por este motivo, Cristo es más precioso para nosotros, pues nos dio al Hijo en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, para ver y comprender o aceptar el sufrimiento. También es necesario conocer la soberanía divina de Dios, la soberanía divina de Dios. Y ya entrando en los versículos 13 y 14, ahí vamos a notar que hay algo clave ahí. Ahí tenemos gozo en los padecimientos. No sé si lo pueden ver. Tenemos gozo y alegría cuando se manifieste Cristo. Versículo 14. Somos insultados por el nombre de Cristo, entonces ustedes son bienaventurados, dichosos, felices. Y aquí hay enseñanza y exhortación en esto, para que pongamos en perspectiva lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios nos está hablando a nosotros. Hermanos, no podemos luchar contra lo que Dios nos dice. No podemos luchar contra Cristo.
No podemos luchar, ir en contra de lo que Él ya estableció en su palabra. Dios nos está dando órdenes acá. Nos está diciendo, en medio de estos problemas o aflicciones, ustedes tienen que estar gozosos. ¿Y hasta cuándo vamos a luchar con el Señor? No nos gustaría ser como Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Y nosotros no queremos luchar con Cristo porque ¿saben cuál es el resultado? Con Dios, Dios gana, siempre, Dios va a ganar. Y entonces nosotros, dice acá, una de las cosas que me gustaría ver en esta enseñanza, las bendiciones de Dios. Y quiero que podamos ver lo que dijo el Señor Jesús con entendimiento y vamos a ver los beneficios. Ahí dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, dichosos ustedes, lo voy a leer en la nueva versión internacional, dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de calumnias contra ustedes, alégrense y estén contentos. Y acá Jesús nos recuerda, sean dichosos ustedes, alégrense, estén contentos en esta circunstancia. Dios manifiesta su propósito y su poder. Pero dice también ahí en el verso 13, dice ahí de Primera de Pedro, capítulo 4, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Y entonces, recordando esas palabras de Jesús, que debemos alegrarnos cuando pasen estas cosas, Él le estaba hablando a los discípulos, a los que a Él los seguían, a los que iban a llevar el mensaje del Evangelio. Y entonces acá vemos que Pedro resalta esto de lo que él había escuchado también. Dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se manifieste la gloria de Cristo. Y acá hay puntos importantes para tener en cuenta. Por eso el mensaje es que nosotros debemos estar felices y que nosotros debemos estar viendo que el sufrimiento para el cristiano es un gozo y de testimonio para el Evangelio de la gloria de Dios. Ahí dice, si no gozaos. Y una de las traducciones también es, al contrario, alégrense. Y acá hay un mandamiento, alégrense. No está diciendo, si están pasando dificultades, si quieren y pueden, alégrense. Está diciendo, gócense en medio del sufrimiento. Alégrense en medio del sufrimiento. Alégrense en medio de las pruebas. Por eso ahí es como veíamos el domingo pasado, tiene más fuerte testimonio de Cristo en nosotros. Es fácil gozarse cuando va todo bien, pero cuando todo mal, ¿quién se quiere gozar? Y ahí es el cristiano hace brillar esa luz y lo muestra a Cristo aún más precioso delante de los hombres cuando estamos padeciendo y cuando estamos sufriendo. Y dice acá, miren, alégrense, al contrario, alégrense, gócense, miremos a Cristo. Pedro dice, alégrense y sigan alegrándose. Alégrense y sigan alegrándose. Y esto tiene que ser de ánimo para nosotros. Hermanos, sé que estamos luchando con el pecado, mortificándolo cada día. Y a veces es difícil alegrarse en estos momentos. Es tan difícil a veces estar alegrándose en momentos de padecimiento. Pero nosotros tenemos que mirar a Cristo y nos tenemos que alegrar. Tenemos que ver que Él es el gozo mayor que tenemos. Él es el gozo y que nosotros no en esto no estamos solos. Y estos no eran hombres que la estaban pasando bien. Cuando Pedro escribió esto, no estaban pasando un buen momento. Tampoco Pedro no les hablaba y le escribía esta carta desde una playa, en una toalla, con un jugo fresquito, mandando un WhatsApp a los hermanos que están sufriendo persecución, alégrense. No,
Pedro estaba pasando la misma dificultad. Pedro estaba viviendo lo mismo que ellos. Estaba sufriendo igual de la misma manera, ya con un poco más de entrado en años. Entonces, esto nos tiene que estar alentando y nos tiene que estar viendo que nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Ahí dice, segunda de Corintios 6, 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Acá Pablo da una lista de lo que a él le había ocurrido, lo que a él le había pasado, pero a su vez lo que los hermanos habían estado pasando, porque él está hablando de una forma plural. No solo él, sino que otros, ustedes han pasado esto. Pero ahí le está haciendo un énfasis. Recuerden, estaban afligidos, pero están siempre gozosos. Cuando estén afligidos, estén siempre gozosos. Y a veces, hermanos, es cierto que son más las veces que estamos más, ¿no? Padeciendo. A veces decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? No salgo de una y viene otra. No salgo de una y viene una tras otra, tras otra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto? Y entonces nosotros tenemos que estar viendo, primeramente, poniéndonos en el lugar de los hermanos que a veces están padeciendo un poco más que nosotros y consolarlos con estas palabras. Acuérdense lo que hablamos el domingo pasado. Pedro no le estaba diciendo, azotes que yo tuve, no sabés toda la persecución que yo sufrí, esto que están viviendo no es nada. No, él estaba mirando a Cristo, él estaba mostrando a Cristo. Sé que están pasando, alégrense, gócense, estén ustedes, no se sorprenda, como dice el versículo 12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ahí les estaba también mostrando a Cristo, estaba mostrando a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar los padecimientos, las circunstancias, pero siempre tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, estemos siempre gozosos, estemos siempre gozosos. Y esto es una enseñanza y hay una enseñanza y una aplicación aquí. Debemos siempre colocar nuestra aflicción en el contexto del gozo. Debemos siempre colocar lo que estemos padeciendo de aflicción en el contexto del gozo. No hagamos la aflicción más grande. No coloquemos nuestra aflicción en más aflicción. Y siempre tendemos a eso, a preocuparnos y olvidarnos lo que dice la palabra de Dios. Pongamos nuestros sufrimientos, nuestras pruebas y nuestras aflicciones en el contexto del gozo. Aunque no lo veamos, miremos a Cristo, miremos siempre a Cristo. ¿Es difícil? Es difícil. Para todos es difícil. Pero sabemos que nosotros tenemos a Cristo. Él es nuestro ayudador. Y Él es el que padece juntamente con nosotros. Por lo cual, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor de esta razón de gozo para estos cristianos? Y para nosotros hoy, ¿cuál era el motor? Versículo 13. Somos participantes, dice. Tenemos parte en los sufrimientos de Cristo. ¡Qué gran privilegio y honor! Hermanos, Cristo no llama a cualquiera a ser parte de sus padecimientos. Solamente llama a aquellos que Él ha llamado para su propia gloria. El mundo no tiene parte con sus sufrimientos. Nosotros tenemos parte con su... Y es un honor y es un gozo. Y es un honor y es un gozo. Por lo tanto, nos tiene que llenar de gozo, porque Cristo se identifica con su pueblo. Y cuando ellos sufren, por su causa, Él sufre. Él mismo sufre. Cuando enfrentan aflicción por Él, ellos participan en los sufrimientos de Cristo. Entonces, por su relación con Cristo, nos alegramos, o ellos también se alegraban y se sienten
llenos de júbilo. Hechos capítulo 5, versículo 41. Había habido un suceso, habían tomado a los discípulos, simplemente a algunos de ellos, y dice ellos, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre, por causa del nombre. Entonces, nosotros vemos acá otra parte del versículo 13 de Pedro capítulo 4. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y acá el término es, sientan júbilo, sientan júbilo, sientan júbilos, alégrense, sea inmensa su alegría. ¿Y por qué esa alegría semejante, esa fuerza, esa explosión? Porque Pedro les está diciendo acá y llamando la atención a la inminente venida de Cristo. A la inminente venida. Es lo que nosotros esperamos y anhelamos. La venida de nuestro Salvador. La venida de nuestro Salvador. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre vivían con esta esperanza, esperando la manifestación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la bendición de la gracia futura, lo que va a venir. Y ahí es donde nosotros miramos, y ahí es donde nosotros podemos ver el resplandor de la gloria y la majestad que será revelada en nuestro Rey y Señor Jesucristo, en Él, y ver ahí. Entonces, ¿qué tenemos que ver en este cuadro? Cristo es el triunfador. Cristo es el triunfador. Sí, hoy muchos cristianos mueren por causa del nombre, como dice la palabra de Dios, y muchos ejecutores dicen que los matan dando culto o dándole una adoración a Dios. Lo hacen en nombre de Dios. Y no es así. Entonces, ellos mueren injustamente. Dios siempre va a utilizar todas las cosas para su propia gloria. Y aún la muerte de estos hermanos son para la misma gloria del Señor. Y ellos lo van a ver a Cristo. Ya están con Cristo. Lo están viendo. ¿Qué es mejor que ver a Cristo y estar con Cristo? Por eso no se están haciendo un favor ellos mismos. Le están haciendo un favor a estos hermanos de adelantar su mirada y verlo a Cristo, de adelantar lo que ellos anhelan tanto ver, ahora lo van a ver con mucho gozo, con mucho gozo. Y ahí es donde nosotros podemos ver, sientan júbilo. Cristo es el que tenemos que ver, a Cristo vamos a ver, Cristo ya pronto viene. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8:17, lo voy a leer en la traducción de las Américas, dice, y si hijos también herederos, somos nosotros, ¿no? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Otra vez el padecimiento, otra vez el sufrimiento, pero fíjense qué galardón, dice que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Y amados hermanos, yo quiero que guardemos el orden acá en este lugar. Porque lo que nosotros, cuando contemplamos la gloria de Dios, y conocemos a Cristo, como dice acá, hemos leído ahí Romanos 8:17, esto nos hace exaltar, glorificar a Dios, nos hace desbordar de gritos de deleite hacia el Señor. Por eso, cuando cada vez comenzamos a ver a Cristo, es como que el corazón nos empieza a ir más fuerte
y empezamos a verlo y empezamos a ver el gozo en medio de los padecimientos, el gozo en medio de la aflicción, el gozo y las bienaventuranzas que tenemos en Cristo, y comenzamos a ver los hombres de Dios, cómo ellos fueron y vieron a Cristo, y cómo todo en el Señor es gozo, deleite, es preciosura, es hermosura. Y hoy tenemos la revelación en Cristo nuestro Señor, y hoy aún todavía anhelamos la venida de Cristo, y aún algunos de nosotros pronto estaremos con Él. Esto el corazón nos va a hacer galopar, que el corazón se va a salir, porque es Cristo mismo llenándonos de gozo y haciéndonos ver su gloria. Nosotros lo vamos a ver a Él y gozarnos con gran alegría. Entonces, si tenemos esta mirada de la gloria de Dios, los sufrimientos, las pruebas y los problemas van a quedar opacados, van a quedar en otro escalón mucho más abajo, porque vamos a poder presenciar a Cristo, porque nosotros estamos esperándolo a Él y lo vamos a ver a Él. Por eso debemos gozarnos con gran alegría. Por eso cantamos esa preciosa canción, Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águilas, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. ¿Cuándo vamos a cantar eso? Hoy vamos a cantar su triunfo, pero a su vez vamos a cantar ese, como dice Isaías, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antiguo. ¿Cuándo lo vamos a cantar? Hoy lo cantamos, pero Isaías dice, en aquel día cantarán, cuando estemos viendo a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y el último versículo, el 14, acá hay algunas, hay de 1 Pedro 4, hay algunas cláusulas condicionales y que siempre hay que tener en cuenta cuando la palabra de Dios nos dice, si hacéis esto, van a recibir esto. Si hacen esto, van a ser bienaventurados. Ese sí es una cláusula. Y a veces queremos las bienaventuranzas sin cumplir la cláusula sí que el Señor nos está mandando. Entonces, dice, si somos insultados o golpeados o tratados de forma injusta, y aquí nosotros podemos ver que cuando dice, si sois vitupeados, no es que dice si sois asesinados. Pedro no está diciendo si a ustedes los matan, sino está diciendo si son insultados, si son tratados de forma injusta. Y después en los versículos 15, 16, 17, 18, 19, más adelante vamos a estar viendo también, haciendo un poco de énfasis en esta parte del versículo. Entonces nosotros tenemos que ver si somos insultados, si somos maltratados o tratados de forma injusta, nosotros tenemos que estar viendo que somos, ¿qué? Bienaventurados. Pero si a ustedes les pasa eso, entonces nosotros tenemos que estar viendo acá que hay algo que el Señor nos dice y que también le dijo al apóstol Pablo en Romanos 9:16, cuando él cuenta cómo la conversión se relata ahí, hay algo importante que el Señor le dice. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquellos que confesaban el nombre, porque es el nombre de Jesucristo, entre los judíos y entre los gentiles, ellos eran perseguidos, eran insultados, ellos eran injuriados e injustamente, y eran perseguidos sin misericordia. Cuando nosotros hoy predicamos a Cristo y hablamos en Cristo en todas las esferas que nos movemos, en nuestras familias, en trabajos, en
en reunión familiar, que no son creyentes. ¿Cómo tratan? Tal vez nos dejen hablar, tal vez nosotros podamos dar testimonio de Dios, pero a veces va a suceder que no van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo. Pero ahora nosotros queremos que ellos conozcan a Cristo. Por eso, hermano, es importante, si nos persiguen o dicen algo malo contra nosotros, que sea justamente, que sea, o que sea injustamente. Porque a veces hablamos y el mensaje no es bueno. Como nosotros fuimos escogidos, ya sacamos a relucir la acción de Dios. Y ya los otros los vemos como impíos, pecaminosos, que se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y entonces empezamos a levantar el dedo acusador y arrepentite porque te vas a ir al infierno, pecador, inmundo, toda está enferma, y empezamos a un montón de textos y nos tiran con un zapato. Hermanos, yo también les arrojaría un zapato, porque tenemos que ver, nosotros estamos en la misma condición, nosotros vivíamos de la misma forma. Hermanos, y si no hay misericordia en nuestro mensaje para ellos, entonces nosotros también estamos perdidos. También estamos perdidos. Entonces tenemos que decir la verdad en amor. Nuestras palabras siempre deben ser sazonadas con sal. Nosotros tenemos que orar y estar orando y diciéndole a aquella persona que aún se burla de nosotros: yo quiero que vos seas salva. Yo quiero que conozcas a Cristo, tan precioso, tan precioso. Y aún a nuestros enemigos. Todo eso el Señor nos manda, que amemos también a nuestros. ¿Ven que hay órdenes? ¿Ven que no es una condición en este caso? Si quieren, ámenlo, si no, no. Amen a vuestros enemigos, ámenlo. Y una de las cosas es mostrar a Cristo precioso aún en el momento que somos insultados o dejados de lado. Dice, por esto dice, sois bienaventurados, dichosos ustedes, bienaventurados. Y Cristo explicó en el Sermón del Monte el término bienaventurado con las siguientes palabras: gozaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Siempre tenemos que mirar eso, el gozo y la alegría que tenemos en Cristo. Ven que no es el énfasis y el resaltar los problemas y lo que, ay, pobrecito, a mí me hicieron, sino que es mostrar y ver a Cristo más grande, más precioso, más hermoso en medio de los sufrimientos. Y es una gran oportunidad de gozo. Y podemos ver que el sufrimiento es una gran oportunidad de gozo. Dice Cristo, gozaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Y aquí por último tenemos el texto ahí en el versículo 14. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y ahí vemos por qué el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y este Espíritu de gloria, hermanos, apunta a Cristo. Siempre apunta a Cristo. Todo está apuntando a Cristo. Todo, siempre. Todo nos está haciendo ver que Cristo es precioso en todo momento. No hay un solo aspecto de la vida del cristiano en el cual Cristo no sea exaltado y glorificado, donde no haya una escalada final que es ver a Cristo. Siempre es ver a Cristo. Cuando nosotros vivimos como cristianos, tenemos que mirar a Cristo. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros niños la palabra de Dios, que ellos puedan ver que en toda la historia ha habido una progresión hasta mostrar a Cristo más supremo y glorioso en medio de todas las adversidades y dificultades. Que el gran panorama de la redención se trata de Dios,
el protagonista es Dios y no el hombre. Solamente el hombre es un portador de la gracia de Dios, recibe la gracia de Dios. Y encima, como dice Juan, gracia sobre gracia recibimos del Señor. Por eso dice, sois bienaventurados, dichosos ustedes. Cristo dijo, gozaos y alegraos porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Y nosotros tenemos que estar viendo que es ese Espíritu de Dios y es Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice que ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron, ellos estuvieron, dice, vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad, al ver a Cristo. El otro día eh, eh, Efraín escribió con tiza en el pasillo de mi casa, que es de Portland, la entrada, y hace dibujitos a veces. Escribió mamá, papá, Efraín, Anita, y en un lado tan grande puso, en lo más grande que abarcaba la punta y punta del pasillo, puso Dios, lo más grande. Y dice, ¿viste lo que escribí? ¿No? Para que yo ponga la atención. Ah, pusiste a Dios, sí, más grande. Qué bueno, hijo, pero ¿sabes qué? Dios no lo abarcan dos paredes de un pasillo, es mucho más grande. Ahora, ¿cómo lo vas a escribir? ¿Dónde lo vas a escribir? Mirá, Dios fue manifestado en Jesús. Dios fue manifestado en Cristo. Y ahí pudimos ver su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Y si nosotros nos ponemos a cuánta gloria fue contenida en el Hijo de Dios, hermanos, Dios nos visitó. Dios estuvo 33 años viendo. Él vio acá no muchos kilómetros, tal vez en 16 horas nos podemos recorrer los lugares que nuestro Señor pisó, tuvo. Él verdaderamente, Dios, se hizo hombre y manifestó su gloria en nosotros. Y lo mostró al mundo. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Ahora nosotros vemos a Cristo y su gloria deslumbra. Nosotros podemos dar gloria a Dios, podemos estar exaltando al Señor y poder ver que toda esa gloria y esa majestad apuntan a Cristo. Pedro, al escribir esto, algunos comentaristas dicen, apunta a la gloria de Cristo, y esto es lo que más me gusta a mí para poder hacer en este mensaje el énfasis entre el sufrimiento y la gloria que es mayor. Pero también había una ciencia judía que podía interpretar este pasaje con la gloria que era manifestada cuando armaban el tabernáculo, la presencia de Dios que descendía sobre ese lugar. Pero el cristiano, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar viendo y estar conectando en el contexto del sufrimiento, y por eso resalto a Cristo, y es en el contexto del sufrimiento que debemos conectar esta mención de la gloria de Cristo, de que Él debe ser aún más exaltado y su gloria se refleja más. Creo que el domingo pasado lo vimos, cuando Esteban es apedreado, él predica un mensaje y Esteban es apedreado, y al momento que él está siendo martirizado, dice que vieron su rostro como de un ángel. Se manifiesta la presencia de Dios, esa gloria de Dios, y Esteban lo dice en esta voz, por eso queda registrado, veo los cielos abiertos, y él pudo ver la gloria de Dios. Qué precioso que es. No sé si algunos de nosotros seremos martirizados por Cristo, pero yo creo que si nos llega esa ocasión, vamos a vivir esa experiencia, ver los cielos abiertos y ver la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, seamos sabios en caminar con Cristo, seamos sabios en nuestro caminar con Cristo. No desaprovechemos el sufrimiento o las pruebas o las preocupaciones. Es una oportunidad de manifestar el gozo del Señor. Sepamos cómo aprovechar también los momentos de paz y de tranquilidad.
Demos gracias al Señor si estamos viviendo momentos de paz y tranquilidad. Demos gracias porque todavía este gobierno nos deja abrir lugares y predicar el Evangelio libremente. Oremos para que esto se mantenga todavía. No sabemos hasta cuándo, pero que por lo menos lo podamos hacer. Y sepamos aprovechar también los momentos de sufrimiento, dolor, no desperdiciemos estos momentos donde el Señor nos colma de promesas y bendiciones. Nos colma en toda la Escritura de promesas y bendiciones. Y esto es algo que debemos saber y debemos responder bíblicamente. Bíblicamente. Porque sucede que al no conocer la palabra de Dios, hoy se ha quitado el sufrimiento en la predicación bíblica. Se ha quitado el momento de dolor en los púlpitos por no atemorizar a la gente para que no venga más. Entonces tenemos que saber que esto es algo que Cristo nos habla, que el sufrimiento es una oportunidad de gozo para el cristiano. Es una oportunidad de gozo y de muchísima, muchísima bendición. Y el sufrimiento es real, es real. Por eso Él nos capacita para que podamos responder en estos momentos y poder estar acompañando a nuestros hermanos que pasen por momentos difíciles o en estos tipos de problemas. Pero tenemos que ver que es donde la gloria de Dios va a brillar con fuerza en nosotros sobre estas circunstancias. La victoria de Jesús venciendo al mundo nos hace perseverar en nuestra fe. Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Consideremos esto en nuestro corazón. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Siempre es Cristo, siempre es mirar al Señor. Y quiero que nos llevemos un buen remedio para estas circunstancias en esta tarde. Romanos capítulo 8, 35 y 39. Vieron que comencé diciendo Salmo 44, 22. Creo que este pasaje, por eso ese Salmo iba a tener fuerza en esto que quiero que nos llevemos como un remedio para estas circunstancias. Dice ahí Pablo en Romanos capítulo 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, ahí está Salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué precioso. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro. No hay duda en esto. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos hoy estar pasando los momentos que estamos pasando, Señor. Tal vez de dificultades, de pruebas, de sufrimientos. Recordamos, Señor, a nuestros hermanos que están siendo ejecutados por ser, Señor, no solamente por no negar tu nombre, sino porque viven una vida en la cual ellos te miran a ti y, Señor, para algunos les parece locura. Padre, te ruego que fortalezcas sus vidas. Te ruego, Señor, entre nosotros, que nos fortalezcas, que podamos aprender aún más acerca de la soberanía tuya, Señor. Todo está regido por tu mano, Señor. No hay nada que se escape de ti, Señor. Tú eres soberano. Tú tienes supremacía en todas las cosas, Señor. En medio de los problemas, en medio de nuestros dolores corporales, en medio, Señor, aquellos síntomas de enfermedades. Tú ahí, Señor, tu presencia
también, Señor, es gloriosa. Y también tú eres Señor, aún en medio de en medio de las células de nuestro cuerpo, Señor. Aún tienes supremacía y total dominio y control, aún sobre cada medicamento que fue creado hasta el día de hoy, Señor. No hay lugar que tú no digas, yo soy Señor. Tú utilizas todo para tu gloria. Tú utilizas todo para que tu nombre sea glorificado. Señor, tú utilizas todo para que tú seas el Señor. Tú eres el Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Aliéntanos, Señor, a través de tu palabra cada día, todos los días, y que nos alentemos unos a otros a correr con paciencia esta carrera, sabiendo que pronto obtendremos el galardón. Te damos gracias, Padre. Encomendamos nuestras vidas a ti, el regreso a nuestros hogares, la meditación de tu palabra en esta noche, antes de levantarnos, mañana al levantarnos, Señor, pensar en todo, Señor, lo que hemos oído, Señor, que podamos vivir verdaderamente, Señor, una vida plena en ti, Señor. Gracias, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.